Buenas noches, mi nombre es Linda Caterine Villarreal Acevedo, pertenezco al CAU Bucaramanga. He realizado la actividad del debate por medio de este video, ya que las otras dos opciones no fueron viables para mí debido a que el debate virtual era una hora en la que yo tenía obligaciones del trabajo por cumplir y no podía pues saltármelas. Y la otra opción, que era el video grupal, pues no conseguí compañeros en el CAU durante las tutorías, no se presentaron más compañeros para poder realizar este debate, así que bueno, he optado por esta opción, ¿vale? Bueno, yo considero que es como un principio en mi posición. Debemos retomar el informe que se llama Basta Ya, ¿sí? En este informe se presentan los agravios que tuvieron que pasar centenares de víctimas gracias al conflicto armado en nuestro país. Entre los años 1958 y 2012, aproximadamente 220.000 personas fallecieron y esto es atribuido al conflicto armado. Y lo más a precisar es que de esas personas que fallecieron, el 80% eran civiles, que nada tenían que ver con esta guerra, injustamente. Bien, considero que al conocer el conflicto en términos políticos, en sus razones, en sus orígenes, eso nos puede brindar el abrir las puertas hacia la transformación, ¿sí? Para que esto pueda ser superado definitivamente. Es decir, si conocemos la raíz de las causas, podemos luego saber cómo modelar esto y cómo buscar una posible solución. Un claro ejemplo de lo que yo dije anteriormente fue lo que sucedió en Bojayá, cuando se lanzó una pipeta, un artefacto como un cilindro a la iglesia del pueblo, la iglesia central del pueblo, y allí fallecieron muchas personas y entre ellas se encontraban lo mismo, civiles. Estos civiles eran niños, ancianos, mujeres, etcétera. Y lo peor de todo es que luego de esto las personas tuvieron que desalojar su pueblo, su tierra natal. Tuvieron que irse como desplazados a otro lugar. Hay que tener en cuenta que la guerra toma vidas, y sí, y el daño que se le hace a las víctimas le inflige a toda la humanidad. Es algo que no nos afecta solo a nosotros, sino que afuera muchas personas conocen y muchas naciones conocen acerca de lo que ha sucedido y sucede en nuestro país. Y el pueblo colombiano indudablemente rechaza estos actos de violencia, y esto es algo que viene desde hace tiempo atrás. En este informe vi algo que me impactó y fue una imagen en el informe de Basta Ya. Fue una imagen en la que se encontraba un cartel muy grande con varias personas sosteniéndolo, y el cartel decía territorio de paz con una mano así, blanca, y decía territorio de paz, pero la imagen como que no concordaba con lo que decía. Las personas que estaban allí sosteniéndolo estaban en medio de un barrio que se notaba acababa de estar destruido. Había mucho derrumbe, había mucha construcción derrumbada, ruinas, ¿sí? Lo que se le llaman ruinas. Y nosotros podemos deducir que no fue por un terremoto ni un temblor extra grande, sino que fue precisamente por el conflicto armado. Esto sucedió en Granada. Allí está expuesta la situación. Sucedió en Granada y precisamente eso sucedió, lo de la pancarta, porque las personas salieron a marchar en forma de protesta, en forma de rechazar lo que las FARC hicieron en Granada el 6 y 7 de diciembre. Esta fue su forma de protestar y decir, hey, no queremos violencia, no queremos esto para nosotros. Ahora bien, en la actualidad se vive lo mismo y el llamado del pueblo es el mismo, no a la violencia. Pero ahora estamos encaminados por un buen camino. Se busca proponer una cultura por medio de la educación, una cultura para la paz, por medio de la educación, por medio de los colegios, universidades, instituciones. Y esto suena algo paradójico, educación para la paz. Es decir, tenemos que ser educados para que haya paz. Es algo en lo que yo considero que no tendría por qué aprenderse, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sino que tendría que vivirse. Pero bueno, esto no es un jardín de rosa y todos conocemos que las cosas son impredecibles y que el ser humano es igualmente impredecible.
Algo que sí rescato es que en estos momentos de sufrimiento y de crisis es donde verdaderamente el pueblo se identifica como uno solo, como una hermandad. Y se dan apoyo mutuo y el dolor que siente uno lo puede sentir otro, así no esté directamente afectado. Y es que es algo muy importante, primero, conocer acerca de los aspectos principales del conflicto humano, ¿sí? Y con esto también tener en cuenta y conocer cuáles son las habilidades que debemos tener para dar conflicto a estos conflictos, para dar solución a todos estos conflictos. Y es que es por esto que se da la violencia, porque no se dialoga, no se puede dialogar. No es posible ser sincero y honrado y conseguir las cosas por el camino sano, por el camino leal, sin hacerle daño a nadie, sin que nadie salga lastimado. Y es por eso que se ha recurrido a la violencia. Porque muchas veces estos llamados de que, hey, no queremos más violencia, como el que mencioné previamente, no son escuchados ni tenidos en cuenta. Bien, aparentemente somos estudiosos, Colombia está llena de muchas carreras, muchos profesionales, personas estudiadas y que podemos decir sabios, pero no podemos solucionar ningún conflicto sin acudir, como decía antes, a la violencia, o si no, y no solo nos pasa a nosotros, o si no miramos a Estados Unidos, Rusia, sí, a potencias mundiales. Ante cualquier conflicto amenazan con lanzarse misiles, destruirse, cerrar fronteras, sí. Casi todo siempre involucra violencia, el daño al otro, de una u otra manera, ¿vale? Pero bueno, esto es un punto aparte que no vamos a discutir en este momento. Ahora veamos lo que se ha hecho para dar una reivindicación tanto al pueblo, a las víctimas, y también para dar solución a todo esto que se ha venido presentando desde años, años y años atrás, ¿sí? Como el poner la solución, el fin a todo este conflicto armado y pues que ambas partes tengan, tengan como una buena remuneración, saquen algo bueno de esto, tanto los agresores como los victimarios, porque debemos saber que los agresores no van a cargar, aunque sea toda su culpa, no van a cargar con todo lo que han hecho, sino que van a buscar redención. Bueno, vamos a ver esto. En lo referente a lo que es las tierras es muy importante porque todas estas víctimas del conflicto armado de una u otra forma han tenido que salir de sus tierras, de sus propiedades y más cuando hablamos de las personas campesinas. Entonces, en lo que se refiere a las tierras, en el acuerdo firmado en La Habana, Cuba, sobre los tratados de paz, dice el acuerdo, bueno, supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características, particularidades económicas, sociales, culturales de estos territorios y también de las comunidades que ahí están, ¿sí? El acuerdo dice que garantiza una sostenibilidad socioambiental, es decir, que se pueda volver a producir, que se pueda volver a tomar y sacar fruto de esto. Y bueno, esto será todo regulado por las autoridades, obviamente. Entonces, para las tierras, eso es lo que se propone, reivindicar las tierras y brindarles un desarrollo. Incluso en este punto, el acuerdo es específico. Sacan unos ítems, son muchísimos ítems, donde mencionan lo que se hará en pro de esto, de la restitución de las tierras, incluso también habla de la educación en estas tierras. Es muy interesante lo que propone el acuerdo. Ahora, respecto a la participación política, se plantea que se haga una inclusión de cierta forma o una ampliación democrática, que es lo mismo que inclusión, ¿sí? Que permita que haya nuevas opiniones en el escenario político, es decir, que se involucren otros puntos de vista de otras personas que creo que sabemos a quiénes se refieren, ¿sí? Y pues esto es con el fin, ellos dicen, de enriquecer el debate y la deliberación de los problemas nacionales. Entonces yo me imagino que será de los más fuertes, de lo más fundamental del país. Y así se supone también fortalecer el pluralismo y brindarle la oportunidad a los excombatientes. Este es un punto que vamos a ver más adelante. Pero aquí hay algo en lo que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero como les dije hace un momento, es algo que voy a hablar posteriormente, ¿vale? Ahora dentro de unos minutos.
Bueno, ahora respecto a la reincorporación de los excombatientes, de lo que hablaba, de lo que hacía un pequeño comentario anteriormente, de la reincorporación de los excombatientes de las FARC o de estos grupos armados. ¿Cómo va a ser? Bueno, el acuerdo supone que se hará, supone no, el acuerdo afirma que se hará un cese un cese al fuego y que también se entregarán las armas. Bien, entonces, como esto se hará, se plantea que ellos se reintegren a la vida civil común y corriente, ¿sí? Normal, con todas las garantías económico, social, todo, ¿sí? Laboral. Y por supuesto que su meta, la meta pues que se le plantea a estos excombatientes es que ellos cierren ese capítulo de guerra y logren participar de la democracia, de la justicia, de la libertad y de la verdad, haciéndose partícipes de la democracia y que también tengan una convivencia pacífica con el resto de civiles y el gobierno, por supuesto. Luego, más adelante, en el punto 5 del acuerdo que se firmó en La Habana, habla sobre las víctimas y yo considero que es una parte importantísima, las víctimas. Bueno, de ellas, ¿qué se habla? Se propone un plan que involucra la verdad, que se les hable con verdad, que se les dé la verdad, la justicia, la reparación por todos los daños que se le causaron, no solo físicos, sino también de aquí adentro, y la no repetición, es decir, que prácticamente se les está garantizando a estas víctimas que no se va a volver a repetir todo el sufrimiento por el cual ellos tuvieron que atravesar. Bien, considero que lo expuesto anteriormente, de lo que dice el acuerdo, claro está el acuerdo firmado en La Habana, sí trata de dar cierta solución a las causas, al origen de todo este conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque pretende reacomodar, ¿sí? O sea, ya vimos todo lo que pasó, ya sabemos todo lo que sucedió y lo que se desencadenó a estos orígenes, ¿sí? Hubo un problema y de ahí se desencadenaron muchas cosas. Ya vimos qué fue. Ahora hay que dar solución, como un nuevo inicio, volver a empezar. Bien, entonces considero que este tratado es muy afín y se acerca mucho a esto, a dar una solución a esas causas. Bueno, ya solución no porque ya las consecuencias estuvieron, pero sí como buscar una alternativa más para que quede sanado y no se vuelva a repetir. ¿Por qué les digo? Porque pretende reacomodar y brindar un orden que sea democrático, es decir, que también involucre a esas personas que originaron todo el conflicto armado. Pretende que sean escuchadas, que sean tenidas en cuenta sus opiniones, sus puntos de vista, pero todo esto de la forma legal, todo esto de la forma honrada y siguiendo los pasos, es decir, por medio de la democracia, ¿vale? Que se escuche a todos, que se tengan en cuenta sin estigmatizar ni por raza, ni por género, ni por antecedentes, bien, sino que pretende que todos puedan participar de la democracia. Entonces es por ello que considero que el acuerdo va muy afín a que estas causas tengan una solución actualmente, ¿vale? Por otro lado, hay un punto en el que sí no estoy de acuerdo entre el acuerdo de paz que firmó el gobierno con las FARC y es en el que se involucra el, la participación, ¿sí? La parte en que le permite a los excombatientes, dentro del marco de apertura democrática, claro está, la parte en la que les permite la plena participación política. Es decir, que ellos puedan, los excombatientes puedan crear su grupo político, ¿sí? Llamémoslo el del girasol, ¿sí? Creen su grupo político y que puedan ellos mismos postularse para ser alcaldes, gobernadores, senadores, participar políticamente dirigiendo nuestro país. No quiero que suene estigmatismo. Yo no soy una afectada directamente de toda la guerra, pero sí me duele lo que han vivido mis hermanos colombianos. Y no quiero que suene, como lo decía hace un momento, a que estoy directamente enfocada a que no es malo los excombatientes que estén dentro de nosotros. No, no es eso. Sino que no me parece que se les hubiese brindado la oportunidad
de que ellos hicieran parte de quienes nos gobiernan. Yo respeto a mis gobernantes, yo sigo las leyes, trato al máximo de cumplirlas. Y me parece que no solo para mí, una persona que no ha sido afectada directamente, sino que más aún para aquellas víctimas reales, víctimas directas del conflicto, les va a ser muy incómodo y muy difícil acatar o escuchar las propuestas de alguien que durante mucho tiempo fue el protagonista de su dolor. Y además de que cómo podríamos confiar en alguien que en un momento, tras ir por ideales que él creía correctos, asesinó, destruyó, hizo atentados. Considero que para mí eso no fue lo más correcto. Yo creo que el gobierno pudo haber sacado alguna otra excusa para que se pudiese ir por otro lado eso. Sí, que lleguen, que dejen las armas, que entren a la comunidad colombiana normal, con todas las garantías, más no que les sea permitido directamente entrar en el régimen político. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Lo que considero sobre este tema, ¿vale? Bueno, con respecto a la democracia y si esto influye positivo o negativamente, también teniendo en cuenta el acuerdo de paz que se firmó, yo considero que es más positivo, que tiene una fin, ¿sí? Considero que el acuerdo de paz va por buen camino, porque busca integrar y da posibilidad abierta a la democracia, tanto a nosotros como a personas como ellos, que decidieron dejar las armas y que ahora quieren reintegrarse. Considero que van por buen camino porque se les está brindando la democracia y se está dando de una forma más clara, más libre, más, oye, tú puedes opinar, tú puedes hacerlo. Que no estoy de acuerdo que ellos lo hagan desde la política es otra cosa, pero sí que ellos puedan ejercer el voto, la libertad, ¿sí? En eso me parece que el acuerdo va muy bien encaminado y que es muy positivo que se haya mencionado y que se haya tratado como manera fundamental en ese acuerdo, porque nuestro país será enriquecido por esto. Ya no habrá desigualdad. Bueno, no es algo que pase la noche a la mañana, pero es un proceso que se va a ir llevando y todos van a poder ser partícipes de la democracia. Y así va a ser difícil que alguien se revolucione porque no tiene sus derechos, porque no está participando de la democracia, no puede votar, no puede elegir, no puede decir, ¿sí? Si lo tenemos todas las cosas claras y si tenemos nuestras garantías, podremos decir que viviremos en paz y amor. Bueno, diciéndolo a grosso modo, claro está. Bueno, por esto, pero esto también puede tener un punto negativo y que lo mencionaba anteriormente, que las víctimas no lo pueden tomar de la mejor manera posible. Bueno, yo considero que todo este tema relacionado es algo que debemos perdonar. Colombia y las personas necesitamos sanar. Necesitamos sanar y perdonar, no olvidar. Incluso el informe de Basta Ya propone eso, no olvidar. Si yo olvido todo lo que ha pasado, si yo digo, no, Colombia, en este acuerdo se firma la paz, las personas de las FARC se comprometen a no volver a hacer y bueno, todo esto. Pero olvidemos, no recordemos ese tiempo oscuro, no es posible. No es posible tampoco y no es justo tampoco porque quiere decir que todas las víctimas que sufrieron y que aún están con vida o que sus generaciones siguen, incluso ellas que ya fallecieron, las víctimas que ya fallecieron, estaríamos diciendo, está bien, fue un tiempo oscuro en nuestro país, pero ya no tiene importancia. Y no, nosotros debemos recordar. Y por eso es una frase, recordar es vivir. Y no queremos volverlo a vivir, pero sí debemos tener la conciencia de que porque un día hubo un mal gobierno, no se escuchó a muchas personas, el odio, el rencor, el querer, el orgullo, el poder, desencadenó en muchas personas hechos atroces, sentimientos, y eso desencadenó cosas atroces que afectaron a todo un país. Entonces considero que la solución no es olvidar, sino que debemos sanar y perdonar, y hasta que todos no lo hagamos va a ser muy complicado de que aceptemos a un excombatiente caminando con nosotros por las calles, de que aceptemos, y lo digo en mi posición, que de estas personas estén en un alto mando político, que aparezcan en la televisión dando algún discurso, apoyando la educación, ¿sí? Va a ser complicado. Es por ello que mi posición es que nosotros necesitamos perdonar y sanar esto.
Bueno, ya por último, para finalizar, sí quisiera resaltar que todos los contenidos que estuvimos viendo, los libros, el material de estudio y los documentales, todos iban muy relacionados desde un principio. Cuando yo inicié el curso, yo creía, bueno, que íbamos a ver más que todo historia y del país y todo esto, pero a medida que íbamos avanzando, se podía ver la relación que había. Y en esta última estrategia, todos esos recursos de la uno y la 2 lograron verse como ya fundamentadas. Sí, como que, esta era la razón de por qué previamente vimos estos documentales, leímos esto, leímos el libro de David Boswell, todo lo que decía allí ahora cobra sentido, porque estamos viendo ahora los acuerdos de La Habana y estamos teniendo el libro de filosofía de la democracia y va súper ligado, está súper ligado con este libro. Yo leí el capítulo que se llama, el capítulo no, el capítulo 1, hay varios artículos, y yo leí el artículo que se llamaba, déjame, y acá lo tengo, la, déjame buscarlo, yo leí el capítulo, que incluso me pareció súper interesante, está acá, el que lleva por nombre La concepción normativa de la democracia. En este libro se evidencia textualmente que la democracia es necesaria para todos. Incluso dice, la democracia no es solo un sistema político, sino una forma de organización social. Y como les decía previamente, si recuerdas, profesor, que el acuerdo busca reorganizar todo, poner el orden, ¿sí? Entonces considero que va muy ligado con el libro de filosofía de la democracia. Además que en este libro también se tocan temas, en este capítulo que yo leí, artículo, se tocan temas como la educación, ¿sí? Perdón. Se toca el tema de la educación, nos afirma pues la verdad de la democracia, que todos deben participar de ella, ¿bien? Considero que todos los temas iban relacionados con el libro y que ahora al tenerlo ya en la última estrategia, pero no pasa nada, como que se le encontró el sentido, el motivo de por qué yo estoy leyendo todo esto, por qué estoy aprendiendo esto. Entonces considero que este curso ha sido muy provechoso. Primero, porque había muchas cosas que desconocía para mí personalmente, y yo sé que para más de mis compañeros también pudo haber sido así. Y en segundo lugar, que me permitió leer de cerca y conocer de cerca con previamente habiendo visto todo lo del conflicto, luego pude ver la solución, o bueno, la posible solución que el gobierno brinda a nuestro país por lo que ha sufrido y el avance que pretende dar al permitir que las personas de las FARC se reintegren y que haya como un nuevo inicio. Entonces considero que todo estaba súper relacionado, todo concordaba y que ahorita en la última estrategia todo cobró más vida y cobró más claridad del por qué todo esto. Entonces considero que ha sido una gran experiencia con este curso. Vale, bueno, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Espero en una próxima oportunidad poder tener una nueva clase, un nuevo curso con usted. Feliz noche.